Acá. Hola, buenas tardes. Acá estamos con el segundo vivo de esta serie de entrevistas que se llaman Viajando por el Mundo de. Hoy tenemos un profesional, una persona que para mí es muy relevante en el campo donde la disciplina donde se mueve. Hola a todos, hola, que es Ignacio Flerkin. Ignacio Flerkin es uno de los creadores de Estudio Bulla. Estudio Bulla es una oficina de diseño del paisaje, planificación urbana y territorial. Súper interesante lo que están haciendo y muy interesante el compromiso que ellos tienen, que no es solo un compromiso con lo que yo entiendo que es la belleza. Bueno, Ignacio, estás por ahí. Yo creo que hoy voy a poder invitarte y sin hacer papelones. A ver, tengo acá, está Mateo, que es mi mano derecha. Hago acá. Sí. A ver si aparece Ignacio. Hola a todos, todas. No me aparece todavía. Ignacio, ¿estás por ahí? Bueno, voy a seguir hablando hasta que aparezca Ignacio. A Ignacio lo conozco profesionalmente, es una persona que vengo siguiendo hace años. Lo conocí en su estudio, ahí en Parque Los Andes. Ahí está Ignacio, bien. A ver, se unió, ya te buscamos, Ignacio, te juro que lo vamos a... Ahí está, ese. Espérate, no soy solo yo, ¿ves que pasa algo? Estoy con alguien que sabe. Decirle que tiene que actualizar su Instagram. Dice que tenés que actualizar la app para poder unirte, Ignacio. Wow. Que es un segundo. Es un segundo. ¿Podés? Si no, lo podemos invitar de otra manera. El problema es que él tiene que actualizarlo. Vos ya lo tenés actualizado. Lo vas a hacer. Es algo rápido. Si ¿Lo podés hacer, Ignacio? Sí, ok, gracias. Dile que se une. Bueno, mientras se va sumando más gente, lo vengo siguiendo de lejos y siempre lo convoco para cosas. Lo convocamos para un poncho. Poncho es una productora de contenidos que tengo con Paula Sikorsky y armamos un ciclo que se llama Pequeñas Conversaciones sobre Grandes Temas. Y cuando es un tema que tiene que ver con la ciudad y las intervenciones en las ciudades, siempre me parece, bueno, lo he llamado para ahí, y otra vez que dimos una charla en convención también. Yo me quedo embobada y lo digo públicamente, él ya lo sabe, no paro de piropearlo, de decirle que cuando él habla yo me elevo, todas esas cosas que uno no debiera decir. Y yo se las digo y él me mira de lejos y me da un like. Y hasta a veces me da como miedo porque lo invito así como muy entusiasta a estas cosas como este vivo y veo que me da un doble clic y tarda un tiempo en contestarme. En uno entra de nuevo, me dice, lo tengo que venir. Nach, ahora ya estamos. Gracias a todas y todas por ir sumándose. ¿Ya se volvió a unir? Sí, dice que ahí se une, espérate, ¿cómo haces? ¿Tiene que aparecer ahí? Sí, igual se ve que todavía no terminó de actualizar. Bueno. Decirle que te mande un comentario cuando ya estés, así te envío. Cuando estés, Nacho, mandame un comentario. Así te lo mando de nuevo. Esta serie de entrevistas que estoy armando, que son los vivos, que pueden ser lunes o martes, ahí está de nuevo, vení. Perdón, yo estoy, dice, no. A ver. Espera, ¿se aparece? Ahí está, a ver. Espérate, tendría que aparecer. Hola Mariana es una de nuestras... ¡Ahí está! Hola. ¿Escuchaste todo lo que dije de vos? ¿De cómo Sí, me sí. te digo que te Sí. quiero? No, nunca te dije que te quiero. Que te admiro, que me elevás, que me educás, todo. Qué Vos no genia, mirás qué a la genia, distancia. qué genia. Pero lo logramos, estamos acá ahora. Siempre lo logro, porque al final me decís que sí.
pero me hacés sufrir, Sí. me hacés Pero sufrir y siempre tengo que digo, todo trabajar va a estar bien. el ego, te voy a decir, porque yo vengo muy mal acostumbrada. Bueno, Ignacio, bienvenido, es una alegría que lo hayamos logrado y estemos acá juntos. Bueno, le voy a Bueno, hacer un solo paréntesis, que es una de las cosas que yo le decía a Ignacio. Seguramente vamos a hablar de su trabajo, porque esto es muy importante y es por qué yo lo convoco. Pero lo que yo le dije a Ignacio, que me quería meter en su historia. Este es viajando por el mundo de... Entonces, en un momento le dije, así animal como soy, le dije, Ignacio, me da miedo que seas durito. Yo dije, hice así, se lo mandé y dije, soy un animal, con lo que me cuesta que me dé bola, ahora me va a decir que no. Obvio que me da el doble clic y al rato me dice, despreocupate, para mí es un desafío. Me dijo, tengo años de terapia y teatro. Bueno, bienvenidos a todos y todas que están ahí. Es una alegría que estén esta noche junto a Nacho y yo contando todas las intimidades. bueno, Bueno, gracias, Marian. Placer estar acá, ¿eh? La verdad que me divertía mucho el plan y el desafío, la verdad que... Así que estoy muy entusiasmado, la verdad una alegría. bueno, quiero empezar desde chiquito, porque hoy estaba pensando y yo digo, ¿qué hay en tu historia con el paisaje para que un día dijeras, quiero estudiar esta licenciatura que es rarísima, explicar a vos por un lado, yo te digo, sos diseñador del paisaje, me decís, no es así. Más allá de eso, ¿qué te pasó? Mirá, yo creo que si miro los paisajes de mi infancia o las cosas que a mí me pasaban como imágenes, me acuerdo mucho de los veranos de la infancia. Y los veranos, mi viejo es náutico, navega, entonces muchos veranos pasaban en el delta, en el río, en unas travesías de 6 horas por las islas, parando en el Paraná Miní y después llegando a Nueva Palmira, que es un puerto en el río Uruguay, bellísimo, de un pueblo que da en el tiempo. Y el otro tanto de las vacaciones lo hacíamos en el sur, en la Patagonia andina, ¿no? Íbamos a pescar, acampábamos, había como todo ese plan también de acampe. Pero también creo que hay otros paisajes, y esto la verdad es que en el tiempo lo fui entendiendo, no es que un día entendí todo esto así como una maravilla, sino que es algo que en mi intimidad lo pienso permanentemente, ¿no? Como, ¿por qué me interesa esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué hago esto y no hago otra cosa? Lo que me empuja desde adentro. Y hay otros dos paisajes que también marcaron mucho, que uno tiene que ver con el paisaje de lo que fue mi casa de la infancia. Yo tuve una vida muy particular, muy errante en general, por eso digo, las aventuras que hacemos tienen que ver con cierta locura y viajes por el mundo y vidas, familias tiradas por todos lados del mundo. Y uno de ellos tiene que ver con la casa de mi infancia. Yo nací en Ciudad Evita. Ciudad Evita es un modelo que hizo, uno de los primeros barrios que hizo Perón, muy cerca del aeropuerto de Ezeiza, en un modelo urbanístico que se llama Ciudad Jardín, ¿no? Que es un tipo de modelo que planteó Howard, que fue un urbanista, que nos hablaba de tener que volver a la naturaleza, ¿no? Y ahí nace el suburbio. Y Ciudad Evita con el tiempo entendí la locura que era, ¿no? En un punto, es como una obra de Landart, ¿no? El trazado de toda esa ciudad jardín, de esas casitas de chalet californiano, todas casi iguales, era para ser visto desde los aviones que salían del aeropuerto de Ezeiza, recién inaugurado. Entonces, era como que había una especie de Google en los años 50 de mirar para abajo y tener una figura política en ese momento, ¿no? Que expresaba ciertas cosas. Y en esa ciudad jardín, que estaba incompleta, había todo un abanico de paisajes que fueron las aventuras de la infancia. Terrenos baldíos, que eso es un tema que vuelve también hoy al estudio como parte de la investigación, bosques con animales, casas con jardines y árboles, ¿viste? La aventura era hacerse la casita en el árbol o hacer un pozo. Había como un vínculo con la naturaleza hasta que de adolescente te tocaba cortar el pasto, ¿no? Y esa fue una de mis tareas que me asignaron mis viejos en ese momento.
Y el otro paisaje también de la misma edad, contemporáneo de Ciudad Evita, era el colegio primario, el que fui, que es el Colegio Ward, es un colegio en Ramos Mejía, de corte norteamericano, y que era un campus de 15 hectáreas, ¿no? Era una antigua finca, un antiguo campo de una familia muy importante, y de las 15 hectáreas quedaron un montón de pabellones metidos en todo un paisaje bucólico alucinante, que es todo el campus del Colegio Ward, entre pabellones de 1915, con nombres en inglés, la verdad que toda una mística en torno al Colegio Ward, los troncos, trepar los árboles, era toda una aventura en un campus, y fue un momento, los dos fueron momentos muy, muy felices de mi vida. Después había como una misión familiar, ¿no? O sea, yo después migré, me fui de este colegio de Ramos Mejía, del Ward, me fui al ILSE, que es un colegio de la UBA, donde, bueno, ahí había un programa muy exigente, ¿no? Digo, latín 5 años, francés 5 años, historia del arte, filosofía, ¿viste? Un colegio que te metía una bomba en la cabeza, y ahí cambió un poco también el paradigma, ¿no? Ahí fue donde después terminé rumbeando a estudiar la carrera universitaria, ¿no? Que es esta licenciatura tan extraña que recién mencionabas vos. Y en esos paisajes rondó toda mi infancia, ¿no? Entre el delta, el sur, y estos bosques y jugar en la naturaleza. Y después un día, por un mandato familiar, mi madre es arquitecta, hoy vive en Estados Unidos, y mi viejo es ingeniero químico, o sea, en un momento entendía que por ahí la mezcla del proyecto y la ciencia podía producir un nuevo fenómeno en mí, y yo estaba muy copado con la naturaleza, con los viajes, y bueno, accedí a una carrera rarísima, y en esa me metí. Lo que estoy tratando de pensar mientras te escuchaba era, o sea, ese niño que corre por los baldíos, me hace acordar cuando yo iba en los veranos a Mar del Plata, que era la libertad, que teníamos la bici y había un terreno baldío, yo tenía una casa en Los Troncos, y era creo que era el único terreno baldío, y me acuerdo esa libertad de andar en la bici por estos paisajes salvajes, ¿no? Todo lo otro era domesticado, pero no sé por qué me voy ahí, pero a mí nunca se me ocurrió, y estuve en paisajes así, decir, voy a estudiar esto que tiene que ver con el diseño del paisaje. Ahí es donde porque uno diría mientras te escucha, bueno, podrías haber estudiado, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con el amor por la naturaleza. Pero esto de diseñar el paisaje, ¿no? Planificación urbana, territorial. Digo, me parece que eso, supongo que lo urbano y lo territorial fue parte del desarrollo del estudio, pero pensar en diseñar el paisaje, ¿no hay un poquitito, perdón, omnipotente o de cruzada? De decir, yo tengo que hacer algo con este paisaje, por lo que yo te he escuchado, que no es obviamente el paisaje natural de esta ciudad. Y de golpe decís, ¡pah! Me meto ahí. Perdón, te tiro una bombita. Es muy linda la pregunta porque me estás haciendo, nada, pensar temas que son muy recurrentes, ¿viste? En lo que hacemos nosotros. Es una pregunta muy universal para el paisajista o para el paisaje la que hiciste. Y no sé si tiene una respuesta, la verdad. Porque el paisaje desde su historia, de alguna u otra manera, en el momento histórico, tiene una connotación de control, de dominación sobre algo, ¿no? Aunque algunos dicen que la naturaleza terminó domesticando al hombre, que es al revés. Pero, digo, desde Egipto, los griegos, ni hablar los franceses, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos a Versalles, ¿no? La política y el paisaje en un momento de conocimiento y de ciencia, y el hombre, varón, rey, directamente disciplinando todo un paisaje. Y lo más loco es que ese paisaje, que puede ser Versalles, puede ser Vaux-le-Vicomte, cualquiera de los paisajes de esta época, de esta Francia, la verdad que es impresionante. Uno va al lugar y se emociona verdaderamente, ¿no? Y decís, wow, este paisaje no es ni a palos natural, es un canal recto en una avenida de árboles podados, con unos jardineros impecables, que no los ves, pero están entre los arbustos. Y de pronto entras a una plaza con música clásica, los días jueves
a la tarde y estás en un paisaje artificial, pero te emociona. Entonces, creo que el paisaje siempre, diría que tuvo una vocación de todo el tiempo de preguntarse cómo domina la naturaleza y de qué manera. En Estados Unidos con el Central Park, nosotros con Thais. De alguna forma lo que los tipos hacían era, iban generando un lazo, ¿no? Y los iban cambiando los códigos. Ya no eran versallescos, sino que habían pasado por una influencia inglesa y la naturaleza tendía a imitar a la otra, pero no era exacta. Los parques ingleses tienen eso de que imitan a una naturaleza, pero en realidad la están rediseñando. Es todo fake, es todo proyecto. Entonces, la pregunta esa que nosotros nos hacemos hoy en día es cómo es la relación que hoy queremos tener con los seres vivos, ¿no? Ese nuevo contrato que queremos hacer con la naturaleza. Digo, la quiero traer, la quiero rediseñar, la quiero volver a domesticar, porque en definitiva cuando nosotros hacemos parques con plantas, especies nativas, autóctonas, digo, el Parque del SEC, hoy la Plaza en Puertos, digo, es una línea de trabajo que tiene el estudio, estás generando una nueva domesticidad, de alguna forma, ¿no? Porque yo no estoy reproduciendo algo porque es imposible ya. Entonces es una pregunta difícil que te interpela, porque en el fondo estamos generando una nueva domesticación de algo, con nuevos cánones, que es pasar del ego al eco, por ahí, ¿no? Como dejar de estar en la punta de la pirámide, el varón occidental, ¿viste? Dominando el mundo desde su visión única, a pasar a estar constelando con un montón de otros seres, de otras creencias, energías, realidades, ¿no? La otra es la que estamos probando hoy, estamos experimentándola, pero es divino el momento. A mí me parece, me apasiona mucho entender cómo va a ser la nueva naturaleza futura. ¿Y qué pensás? ¿Por dónde viene? Yo te lo puedo contestar desde el diseñador del paisaje, que también podría contestártelo desde mi lado más activista, que en el fondo lo tengo. Digo, soy un activista que habla otro idioma y que construye una suerte de militancia, si se quiere, y de reflexión cultural vinculada a los temas de la naturaleza, o de los seres o de las personas vinculadas a la atmósfera, que esto es más amplio. Nosotros lo que nos interesó a partir de la pandemia, que es parte de un laboratorio que estamos hoy haciendo, investigando, tiene que ver con la vegetación espontánea directamente. Que es un tema que no lo inventamos nosotros, es un manifiesto de Gilles Clement, que habla de este tercer paisaje, de este paisaje de abandono, y de qué se trata ese paisaje de abandono. Pero nosotros lo empezamos a desarrollar un poco más y fuimos a la ocupación del baldío, ¿no? En un proyecto que estamos haciendo en el estudio que es una comunidad, es un edificio, es una especie de edificio de cohousing en Buenos Aires. Entendíamos de que el primer proceso que había que hacer era ocupar el baldío en el meanwhile, en el mientras tanto hasta que salga el permiso, ¿no? Dijimos, wow, hay como unos jardines acá en la ciudad que la gente los considera como basurales, pero ¿qué pasa si lo empezamos a cultivar, ¿no? A cuidar, y lo empezamos a analizar, investigar? También en la pandemia pasó eso, ¿no? Que en un momento, digo, se cortó todo, el mantenimiento de las plazas, de los parques, la naturaleza empezó a avanzar, digo, y el baldío va con esa lógica, ¿no? Como el dejar ser, dejar de meterle tantos inputs a la naturaleza y quizás entender algo que por ahí es más japonés, diría, por la filosofía, pero empezar a entenderlo y acompañarlo, es como más que manipularlo tanto. Y el baldío lo que nos da, además de haber registrado cantidad de, no sé, 6, 7 especies de mariposas, hoy vamos 7, 8 especies nativas espontáneas, que están ocupando un suelo que estaba totalmente degradado, ¿no? Era como la postdestrucción. Ese tema nos encanta, como después de lo que en ecología llaman disturbio, ¿no? Como después de que vino, viste, algo, un vendaval, algo, y arrasó con todo un paisaje, ¿cómo es ese nuevo fenómeno de esa nueva naturaleza que aparece? Que nosotros lo analizamos en un terreno baldío, porque después de ahí vamos a usar las semillas que saquemos de ahí, las vamos a usar en los techos después del edificio. Entonces es como que hay una idea de la energía, del lugar, del sitio, de los mapas de la biología, como bueno, todo un tema, unos temas que estamos analizando y que nos interesa que queden especies en el lugar ya. Pero eso se puede llevar a una escala enorme, digo, se puede llevar al debate de los parques de la ciudad, a Costa Salguero,
a todos los rellenos que la ciudad sigue haciendo sobre el río, ¿no? Es un tema súper interesante, el de esta naturaleza que nace como medio el trashcape, ¿viste? Como una naturaleza que nace en un basural que abandonamos. Me parece que ahí hay algo, quizás medio Futurama, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí como interesante, que puede estar para el futuro. En las últimas, cuando participaste, cuando te invitamos a participar del último seminario de Brand Styling que organizo con Silvina Vidavere, hay algo que a mí me conmovió, porque, digo, vos sos diseñador del paisaje, probablemente alguna de las otras personas que estén escuchando también, pero nosotras, nosotros, nosotres, que estamos del otro lado, a mí lo que me disparó lo tuyo es decir, a ver, ¿cómo traigo? Y seguramente me equivoco en las palabras que uso, vos después corregime porque no tengo el lenguaje técnico, que es, ¿cómo? Entonces lo voy a decir simple, ¿cómo traigo de nuevo esos pájaros que eran los pájaros de acá? ¿Cómo hago para que vengan las mariposas? ¿Cómo hago para que vengan las abejas? Que uno dice, la abeja nos da miel y la abeja me pica, pero no sabemos la importancia enorme, mayúscula, que tiene la cadena de producción alimenticia. Que cuando se mata la abeja se empieza a haber desastres para el otro lado. Y lo que vos decías, y quiero que lo cuentes, para mí me conmovió porque yo también empecé a mirar al yuyo de otra manera. Porque cuando vos hablás, ya me estoy yendo por la rama, pero cuando vos hablás de ese terreno baldío que espontáneamente empieza a surgir esa naturaleza, también uno que está educado en el Ojo de Versalles, en esa belleza, en estos parques de Taís, yo también empiezo a entender o a educarme que hay belleza en esa espontaneidad que no está tan intervenida. Y que hace poco pensaba que eso era o maleza o desorden o no esa belleza del equilibrio que tengo tan entrenado mi ojo. Pero bueno, volviendo a lo otro, que podemos hablar de cómo es, porque me parece que lo que vos estás planteando es un cambio de paradigma, esta espontaneidad con una mínima intervención implica que tu cliente también le guste eso, ¿no? Hay que educar. Sí, sí, es súper interesante también de pensar cómo haces para que funcione esa nueva estética, ¿no? Ese nuevo... ¿Cómo haces para que cambie? Y en eso me pongo más comercial, ¿no? Porque Bulla tiene un costado que entiende también el lado comercial que nos permite proyectar estas cosas. Y una marca que, no sé, que tiene 20.000 seguidores en Instagram puede empezar a bombardear con nuevos ideales, ¿no? Como creo que Bulla tiene algo medio también de que en el fondo es una agencia de publicidad, yo creo, o una agencia de comunicación, más que del otro. Entonces, ¿cómo hacemos para meter esa nueva belleza, ¿no? ¿Cómo conmovemos, dirían los románticos, ¿no? Que eran estos tipos que se emocionaban con el paisaje, ¿no? Veían una montaña o veían el mar y quedaban en una sintonía emocional que no lo podían explicar con la razón. Entonces, tenemos que empezar a construir esa belleza. ¿Cómo hacerlo? Una es la comunicación, como decías vos, empezar a contarlo. Y por eso tiene que ver, esta investigación del baldío tiene algo lindo, que es que estamos programando un mapeo colectivo, botánico, ¿no? Es como en un terreno de 866, en Villortúzar, queremos saber qué cantidad de especies hay, los nombres científicos de todos, el origen de esos, y además queremos ver quiénes fueron los botánicos que la descubrieron y en dónde. Y de pronto te metes a analizar un pasto, que la verdad es un pasto que puede estar en cualquier vereda de la ciudad, y de pronto entendiste que había un tipo que era un botánico inglés, que había venido a la zona de Paraguay, que había encontrado esto y la llevó, y de pronto tienen las especies, las malezas, los yuyos, tienen unas historias como interesantísimas de los aportes que pasaron en el momento. Tenemos que poner de moda
el desenchufarnos un poco, ¿no? Esta idea del eco, me parece que tenemos que dejar de darle tanto input, me parece, en un punto. Además que es más económico, digo. Es un plan que cierra por todos lados. Y baldío, creo que en principio, ahora lo estamos chongueando al baldío, lo estamos poniendo lindo, van a venir empezamos a intervenir, lo hicimos unos cortes de césped circulares, que hay unas tomas de dron de arriba, que es maravilloso ver como el yuyal y el círculo perfecto, y que es un círculo que tiene que ver con el diámetro que se pueden juntar las personas en pandemia, entonces tiene también como un manifiesto del momento en el que estamos. Van a venir equipamientos de los números primos, que son unos amigos nuestros que hacen diseño industrial, está Fernando Japochnik haciendo un registro fotográfico de altísima calidad y altísimo nivel. Está Emanuel, que es nuestro jardinero estrella, que es un genio y está haciendo los herbarios, los semillarios. Digo, de pronto, nada, estamos como construyendo una cultura baldía, ¿no? Nada, y que es una cosa que es low cost total. Es como low cost y high efficiency. Entonces es como... la tenemos que bombear. Yo creo que... Bueno, de hecho, la semana que viene van a venir a filmar un documental en Baldío sobre el pH contemporáneo. Un documental que está haciendo Víctor de la Vecchia y Fede Cairoli, que son dos amigos, y que entendieron de que por ahí esta ocupación de los jardines urbanos temporales puede ser un fenómeno social en la ciudad también, ¿no? Como podría haber una cena. Volviendo a lo otro, perdón que te interrumpa, cuando yo te decía, ¿qué podemos hacer nosotros, nosotras, para traer esa naturaleza de nuevo? Yo creo que una de las cosas que vos habías dicho que era importante las plantas nativas, ¿no? Que es como, he ido a un vivero y le he dicho, ¿cuál es la planta nativa? Y me dicen, todas son nativas. ¿No? Y que bueno, listo, está. Bueno, ahí está buena, Marian, la pregunta, porque la verdad que nosotros siempre decimos que hay como un starter kit, ¿no? Si uno quiere empezar a bajar esto a una actividad doméstica, digo, en la pandemia, uno que ahora está tanto en la casa y quiere empezar a meterse en el mundillo, hay una serie de plantas, algunas son nativas, algunas son nativas pero genéticamente modificadas y otras son, digamos, de la región sudamericana, que uno las puede probar y muy fácilmente puede empezar a entrar en todo este mundo de las mariposas, de los picaflores, de los insectos, de las abejas, y después puede ir subiendo de nivel. A medida que uno va como empezando a armar asociaciones de ciertas plantas, que podrían llegar a ser árboles, podrían llegar a ser arbustos, herbáceas, o mismo cubresuelos, o incluso pastos, ¿no? Gramíneas, uno puede ir como de alguna forma diseñando lo que quiera traer a la casa de uno, ¿no? Uno podría tener, en la terraza de mi casa podría tener un jardín de abejas, ¿no? Podría llegar a probar una mini colmena urbana. Hay una cantidad infinita de condiciones. Y uno puede ir de esa forma como manipulando la naturaleza. Puede ir como interactuando, viendo el proceso. Yo no sé Hay por qué muchas... me suena muy feo cuando hablas de manipulación. Sí. Es como una palabra. Es horrible la palabra. Sí, es horrible. Domesticar, manipular, me parece que de nuevo es como meternos en el lugar de la cadena esta, que está, el ser humano está ahí arriba. Sí, Perdón que pero digo, no, es re pertinente, Marian, la pregunta. Porque nosotros estamos en la ciudad y toda la acción que hagamos en la ciudad vinculada a la biodiversidad va a ser una operación antrópica. O sea, va a ser una operación en la cual nosotros vamos a hacer un acto de diseño del paisaje para producir un hecho biológico. Entonces, desde ese lugar, hagamos un parque nativo en la ciudad, una manzana 100% toda nativa. Es un acto artificial, es un hecho artificial. Que lo vamos a manipular, quizás vamos a querer atraer ciertas poblaciones o comunidades a ese lugar de insectos, de aves, de anfibios, de pájaros. Uno puede diseñar hasta las atmósferas sonoras que quiere tener en un espacio, ¿no?
Me parece que ahí hay algo que mezcla también el land art, que es un tema que también permanentemente nos interpela, ¿no? Como este movimiento que hubo en los 70 de artistas paisajistas que operaban en la naturaleza con unas obras que eran manifiestos ambientales, ¿no? Las de Cristo en Miami son de las más conocidas, eh, pero siempre hay una acción artificial. Yo creo que esa es la diferencia de eso es por qué somos diseñadores, me parece, y no somos ambientalistas. Y ¿por qué es importante que hagamos esto, que traigamos la flora y fauna nativa? En qué, cuál sería el beneficio de traerlo? Por el bien de todos, ¿no? No solo porque yo tenga mi jardín que está bonito. Mm. Bueno, mira, hay un término que define esto que vos preguntás, que se aplica a muchas escalas, que son los mal llamados, si se quiere. Mira, acá te sumo una palabrita más para revisar en estos léxicos que habría que ir revisando, que es los servicios ecosistémicos, que son los servicios que un ecosistema, digámoslo imaginario o teórico, nos puede brindar a nosotros. A gran escala, digo, podemos hablar de los servicios de un humedal, de un río, de un tipo de bosque, de un pastizal, de una pradera, de un monte, de lo que fuera. Pero en términos más pequeños o urbanos, también esos servicios ecosistémicos se pueden muchas veces convertir en cuestiones subjetivas. A mí me gusta salir a la terraza de mi casa, que tengo una especie de colección muy heterogénea de plantas, y salgo y voy contando la cantidad de bichos que veo, o de mariposas, y cuando encuentro una le saco una foto, y es una forma yo de entretenerme y de pasar el tiempo. Eso es un dato subjetivo. Como podría ser el birdwatching también, ¿no? Es algo del cual uno disfruta de estar viendo eso. Pero en términos globales, me parece, en términos del ecosistema global, empezar a volver a conectar la fauna hacen que vuelvan, primero, que vuelvan a entrar a la ciudad, que no estaban. O sea, toda la biodiversidad más potente está fuera de la ciudad, y la ciudad, lo que hacen nuestras ciudades sudamericanas es ir corriendo el límite, ir expulsando a un montón de bichos que ya no entran más a la ciudad. Entonces, cuando uno hace, nosotros llamamos un parche urbano, que es una palabra inventada, pero cuando uno recompone parte de una combinación de plantas autóctonas determinadas, lo que va haciendo es atrayendo de vuelta en un nodo, en un hub, a todas esas especies al lugar. Y eso también es un indicador, no solo, digamos, de beneficiar el recambio gaseoso, que es una de las principales funciones por las cuales las plantas nos dan beneficios, pero también algo que es muy importante es que morigeran, balancean la temperatura de la ciudad. Y eso es otro dato que beneficia no solo al tipo que vive abajo de un techo verde, sino también al entorno de la isla de calor que se produce en la ciudad. Entonces, los beneficios son múltiples. También son indicadores de que el ambiente en ese lugar es mucho mejor. Cuando, digamos, siempre que veamos insectos y distintos tipos de pájaros o de aves, vamos a ver que son indicadores de que hay en buena condición ambiental, o mejorada al menos. Con lo cual es nuestra propia medicina, ¿viste? Es como una cosa que a la ciudad le da un poco de miedo también. A la ciudad le da miedo los bichos. A la ciudad, sí. a los gobernantes de la ciudad, a los habitantes de la ciudad. Sí, yo creo que a la cultura urbana porteña todavía le da miedo un poco eso. La desprolijidad. Sí, y los bichos. Okay. En un momento, cuando planteamos una utopía total, delirante, a una persona de alto rango en el área de proyectos del gobierno de la ciudad, y queríamos convertirla a Buenos Aires natural, decíamos que era el lema político, que era una campaña agresiva de reconversión de techos espontáneos en la ciudad de Buenos Aires, que no sé por qué no lo hacen. La verdad que es una cosa que si uno mira un Google Maps de Buenos Aires o con un dron, va a ver que el 80% de los techos son naranjas. Es un bajón cuando tenemos una oportunidad futurista que no la podemos todavía entender porque no la vivimos, pero... Y les dio miedo, digo, les dio miedo como, che, y la invasión de pájaros, ¿qué pasa si de pronto se me llena la ciudad de sapos, ¿no? Como que hay como un miedo a ver cómo la ciudad podría responder a una renaturalización.
A mí me encantó, me encantaría que colapse. Un colapso ecológico me parecería ser un tema de agenda cultural súper interesante. Que quizás estoy diciendo cualquiera, pero mientras te escucho, siento como, por ejemplo, cuando decís subo a la terraza, como si hubiera una distancia entre esto que, porque todos somos naturaleza, pero digamos producción vegetal, animal, y lo enlazo con este libro que leí hace un par de años que para mí fue muy revelador, nunca me acuerdo el nombre, que es de un biólogo italiano que lo escribió con una periodista y habla de la inteligencia del mundo vegetal y cómo ideológicamente se ha puesto al mundo vegetal como los seres de menor inteligencia. Iba hablando y era, o sea, tenía mucho más sentidos que los que tenemos nosotros, nosotras, una sensibilidad, un espíritu de comunidad. Yo lo leí, me voló la cabeza, no tengo todavía esa sensibilidad, esa apertura. Yo tengo un patiecito divino, nunca pensé que tenía mano verde, y veo esas plantas y cómo crecen, todavía no estoy en el punto de hablarles, pero hay algo misterioso en todo ese mundo, ¿no? De solidaridad, comunidad, cuidado, guerra, ¿no? Seducción, la flor que sabe que tiene que atraer. No digo, ¿qué te pasa a vos? Porque digo, yo noto tu sensibilidad, noto un discurso bellísimo de investigación, activismo, cuidado, lucha, compromiso, y quizás te estoy pidiendo algo vos que yo no puedo, porque yo no tengo esa sensibilidad, pero decir, che, es todo, somos todos. Así como uno se acerca a un perro y lo mima y siente que responde, por lo que leí, y este biólogo no parecía que se hubiera tomado un ácido, digo, hablaba de algo comprobado científicamente. ¿Qué te pasa a vos Mm. con eso? Y yo creo que hay una emoción. Eh, yo, yo voy mucho de viaje y voy siempre a unos lugares que vuelvo siempre. Y son paisajes. Eh, y la verdad es que a mí me pasa algo cuando llegás. Digo, voy mucho a la Patagonia y voy siempre a los mismos lugares y cuando estoy ahí vuelvo a estar en ese lugar después de mucho tiempo y digo, ¿qué me pasa acá? ¿Viste? Es como que hay un equilibrio, hay una quietud y una sensación muy profunda de estar conectado con ese lugar. Eh, yo cuando voy al sur muchas veces incluso siempre me llevo la carpa y me voy en la carpa, no por un tema, digamos, de que me encanta igual la carpa, ¿no? La cultura de la carpa, pero hay una sensación de estar a la noche en la carpa en un lugar solo, en un bosque oscuro, donde no hay mamíferos y la verdad que estás ahí y te quedás, es eterno. La verdad que hay algunos lugares del sur en los cuales me puedo quedar y estoy en un lugar como cuidado, es un refugio total. Pero Después en en la sentir ciudad, presencia. no sé si siento presencias. Lo que siento, lo que siento es que estoy interactuando con eso, ¿viste? No, no soy ajeno, no es un paisaje del más allá. Yo estoy ahí. Digo, cuando en la ciudad por ahí es más fácil de verlo, porque cuando producís algo en un lugar doméstico lo ves enseguida, ¿viste? Y cuando eso empieza a multiplicar decís, wow, loco, mirá la cantidad de cosas que están pasando acá y lo que estoy haciendo con todo esto. ¿A dónde irá? Eh, no sé si son seres energéticos. Yo entiendo de que cada uno tiene un rol, tiene una función y obviamente que me encantan. Digo, crío plantas desde que soy muy chiquito. O sea, desde la germinación hasta la plantación en un lugar y en árboles que ya tienen 15, 20 años. Eh, hay algo como de una lucha en el fondo. Yo estoy como en una lucha, siento que es como una especie
por eso lo siento muy arraigado en este activismo, ¿no? Como que, ok, loco, estoy acá, yo vine al mundo un poco para producir también algo de todo este quilombo, ¿no? Me parece que es eso, un poco una misión. ¿Qué es Eh, ese activismo? ¿Cuál es tu misión entonces? Para explicar en qué consiste tu activismo. Me parece que esta visión tiene que ver con hacer del paisaje una cuestión cultural mucho más potente en nuestra cultura. Como meterlos en nuestro cotidiano, en nuestra cultura, ¿no? Esto que es la obviedad, pero cuando uno va a Montevideo y ve que la gente baja de su edificio, cruza la calle y se va a tomar mate y en el río, en una especie de cosmovisión hermosa que tienen, digo, wow, loco, yo quiero producir estas piezas que produzcan nuevas, que la gente flashee con nuevos mundos, ¿no? Que las historias de los nenes del futuro sean con estas experiencias de estos baldíos urbanos, que en definitiva el Parque del SEC quiso ser un baldío urbano y no nos lo permitió en ese momento. La barrera cultural nos dijo, che, pará, no, eh, no es baldío, son plantas nativas, que es el paso anterior, ¿no? Es como del paso de nativas y la lucha activista viene el baldío, que ya es como otro level de búsqueda. Para mí esa es mi misión como paisajista, ¿eh? Después voy a tener otras, tengo un montón de otras misiones paralelas, pero hay una que es del paisajismo, que es eso. Hay una frase de Adrián Dárgelos que siempre me quedó muy pegada, que él decía de que ellos, Babasónicos, toda su historia tuvo como dos discos, ¿no? Un disco que lo firmaba con una empresa discográfica, que era buenísimo, y era un disco lleno de hits, y con la plata de parte de eso hacían un segundo disco que era un lado B. Y ese disco eran todos los ensayos que ellos querían probar y que no entraban dentro del canon cultural comercial. Y Darges decía que ellos hacían los temas pop porque el pop implica expandir la frontera de la gente que te va a escuchar. Y eso ya es una transformación en el nuevo oyente que va a meterse de vuelta a tu mundo y a vivir esa experiencia. Entonces, a mí me parece que en el fondo parte de lo que hacemos tiene algo de esto, ¿no? De hacer algo medio popular en el sentido de que, ok, vamos a hablar, vamos a comunicar, vamos a hacer quilombo, vamos a incomodar, vamos a hacernos amigos de los tipos que están haciendo cosas, vamos a transformar la realidad eh, como unos ninjas, ¿viste? Y para ser unos ninjas, en la realidad que nos toca, tenés que saber de economía, tenés que saber de negocios, tenés que saber hablar con los ambientalistas, los ecólogos, con los developers, con los gobernantes. Es súper difícil ese rol, ¿viste? Para mí por eso es como una especie de activista 2.0. No, no me queda claro el activismo, porque cuando te pregunté me traes la imagen de Montevideo, ¿no? Si no escuché mal, digo, el activismo es que, pongámoslo en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es tu desvelo? ¿Qué es lo que te quita el sueño que te gustaría que suceda? ¿No? Porque digo, vos Wow. tenés tu laburo privado con el estudio Bulla, pero hay algo donde están trabajando y pensando continuamente, y me imagino que cuando empezaste en tu paisaje estético había otros referentes, y hoy me hablas de ninja y me hablas del activismo, y no me queda claro cuál es tu lucha, tu verdadera lucha. Wow. Tengo en claro que nuestra arma es el proyecto, el diseño. Y esa arma, o esa arma, porque digo, estamos hablando en lucha, digo, no necesariamente en guerra, como dirían los Bondi. Eh, Me parece que la forjamos en la universidad. Ahí adquirimos todo el power, me parece, ¿no? Como ahí entendimos, viste, a dialogar con arquitectos, con los botánicos más heavies del país, viste, como desde lo más blando a lo más duro. Y después me parece que lo que quisimos hacer todo este tiempo fue como meter temas en agenda. Y arrancamos por los que teníamos más a mano y que eran como nuestros hermanos, que eran los arquitectos. Ellos iban a entender de toque cuál era nuestro flash, porque íbamos a hablar un mismo lenguaje, pero íbamos a
a ser como los raros, ¿no? Los que trabajamos en otras atmósferas. Y a mí me parece que por un lado, una de las luchas, esto es redisciplinar, es re de nerd lo que estoy diciendo, tiene que ver con eso, con poner el paisaje como una disciplina re importante. Viste, como, che, loco, no puede ser que en la ciudad de Tais y de Carrasco, viste, los mejores parques que tenemos en Argentina lo hicieron estos dos cracks del paisajismo y después de eso no hubo más paisajistas así con esa visión de grandeza de decir, loco, vamos a armar un ideario de paisajismo en todo un país, ¡pum! Y es tremendo, Tais me emociona completamente, lo admiro muchísimo al tipo. Y nosotros tenemos algo de eso, ¿no? De querer de vuelta tener una grandilocuencia del paisajista, que entre de vuelta como tema, que entre de vuelta como presupuesto en los edificios, en el gobierno de la ciudad, que no tiene prácticamente ni una dirección de paisaje, ¿viste? Es como que me desespera eso, ¿viste? Como decir, loco, ¿cómo no vivimos en un paisaje? ¿Cómo esta ciudad no está llena de parques? Mi lucha es esa, es poder transmitir, armar quilombo, armar escapes, armar reuniones, armar como unos gangbangs así de gente y que vayamos bombeando entre todos una nueva visión del paisajismo, del paisaje. Que tiene que ver con la realidad de hoy, que no tiene que ver con la realidad de Thais. No tiene que ver ya con Thais, que lo amamos, digo. Pero tampoco tiene que ver con Humboldt, que también lo amamos, digo. Pero tiene que ver con, bueno, loco, hay una nueva visión. Y es ahora, es acá. Déjennos hacerla, déjennos probarla. Nuestra lucha, Marian, disciplinar es muy dura porque nosotros empezamos, imagínate que no, hasta hace muy poquito no podíamos ni proponer un parque ni una plaza en la ciudad. No estábamos legalmente habilitados. Un delirio, o sea, en los concursos, no podíamos participar, éramos como, viste, estábamos abajo del sótano. Y de pronto caímos con unos súper amigos que son los monoblogs, que son así como unos hermanos fraternos del mundo urbano y nos pusieron en un lugar de igual a igual. Y ahí empezamos a armar un quilombo disciplinar tremendo con los concursos, ¿no? Que tenía que ver con inundemos la ciudad, rediseñemos humedales artificiales en la ciudad, abramos los ríos, reconstruyamos la relación con el río, ¿viste? Repensemos la ciudad de vuelta. Nos olvidamos del paisaje, pero porque no, digo, no lo culpo a nadie, digo, no hubo en Harvard la carrera, digo, hoy tiene 130 años la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, claro, los tipos tienen una escuela en Estados Unidos impecable de paisajistas y acá no la tenemos. Entonces somos como unos, por eso digo que somos unos warriors, ¿no? Y hay muchas luchas, son luchas dentro de luchas. Como si fuera algo liviano lo de ustedes, como si estuviera más vinculado a algo superficial, por eso no logran ese peso. Yo creo que sí, digo, igual cambió un montón la escena, ¿eh? No solo nosotros, sino que hay algunos otros paisajistas que están como intentando entrar en la escena. Pero, no sé, me parece que está en búsqueda, está ahí, está dando vueltas. ¿Alguna vez pensaste en hacer otra cosa? ¿En algún momento dijiste, no sé, ¿qué tenés? ¿20 años de profesión? ¿15? ¿Te Y cuesta? ¿Te gusta? no, la verdad es que es una pregunta muy linda también porque es parte de mis pensamientos y de mi terapia. ¿Hasta cuándo voy a ser paisajista y hasta cuándo se termina esta búsqueda, esta aventura? En algún momento lo voy a cambiar, lo tengo claro, voy a pasar a otra fase, quizás más de profundización de algo. Dentro de esas ideas, digo, siempre imagino estando en un territorio, armando un sistema, digo, en una naturaleza, ¿no? Poniendo en valor, generando como una especie de pieza cultural paradigmática, con arquitectura adentro, con todo, pero no sé cuándo va a ser eso. Va a ser mi retiro de todo este mundo comercial, que también la verdad que es muy agobiante. La verdad que en Bulla trabajamos, pero muchísimo. Digo, trabajamos a un ritmo muy al palo porque entendemos que tenemos una misión. Pero mi próxima etapa creo que tiene que ver con empezar a meterme cada vez más en la arquitectura.
Eh, con esta cosa de Ninja ya lo empezamos, digo, empezamos a desarrollar esta comunidad que un poco la inicié yo y junté unos amigos y convocamos un estudio de arquitectura y armamos una community en el medio de la ciudad con todos los cánones urbanos superados, ¿no? Desde lo ambiental, desde lo social, ¿viste? No construimos la cantidad de metros que nos pide la ciudad, o sea, como que, loco, no hay que seguir construyendo la ciudad para vender, basta, loco, pensemos en vivir bien. Y este edificio es un edificio para vivir bien, o sea, con gente que se conoce, que hace pactos, que se contactan, que ¿Dónde laburan, que es? se ayudan. En Villa Ortúzar, en Lugones, más o menos en Lugones y La Pampa. Lugones es una cortadita. ¿Y quiénes son los arquitectos? Los arquitectos son Ir Arquitectura, que son unos genios máximos, que yo los admiro muchísimo y los quiero un montón. Son, para mí, como de la nueva generación de arquitectos que van a cambiar, que van a incorporar a las personas adentro de la arquitectura. Eso me parece como una cosa clave, ¿viste? Que la arquitectura nunca dejó de pensarse a sí misma. Entonces, cuando estos pibes meten a las personas adentro de los edificios y entienden de que hay una simbiosis entre la arquitectura y el funcionamiento de esos espacios, decís, wow, loco, este discurso con el nuestro de la ecología y los espacios exteriores, armemos este laboratorio ya. Y mi fantasía máxima es poder llegar a la, voy a tirar algo re ambicioso, pero poder llegar a la mesa de los desarrolladores urbanos. Y ahí me parece que hay que cambiar la historia. Entonces, hoy estoy estudiando cómo hacer un edificio, cómo construirlo, los tiempos, cómo es el negocio, cómo se retroalimenta, cómo mejoramos la ciudad, el barrio, y digo, hacemos algo mejor, loco. Basta de hacer estas porquerías que aprueba el código nuevo que son fatales. Ay, Entonces, la búsqueda es eso, es como un buen vivir. Repensemos el buen vivir, en definitiva. Y para eso hay que llegar a los tipos que mueven la economía. Por eso tenemos que entender mucho de economía y del negocio. O sea, hay gente que lo ve como algo negativo, pero tenés que entender, o sea, cómo se desarrolla en Buenos Aires la construcción. Porque en definitiva son los que te modelan la ciudad, te dan sombra, te ponen unas torres que decís, fuck you, man. O sea, me cagaste la vida. O sea, vivamos bien. O sea, ¿para qué tanto, no? Como, esa es no, la es misión, horrible. Marian. Uf. Yo, yo lo veo acá, yo vivo en Palermo Viejo y todo lo que ha sido el fenómeno, la fiebre del Airbnb, de la inversión, de estos monstruos horribles de departamentos, donde realmente es el metro cuadrado, se ve, digo, berreta, digo, hay muy pocos ejemplos que yo veo de buena arquitectura. Eh, Mira, ya estamos casi terminando, pero hay dos cosas que, que quiero marcar. Una, tu apellido, ¿no? Como si tu apellido hubiera sido de alguna manera un símbolo de lo que podía venir, ¿no? Flor. Total, total. Flor y quina. La quina es un arbusto Ah, mira. europeo, así que es la flor de la quina. ¿Cómo es la flor esa? Es una flor, es una rosácea, es una florcita blanca, no es una flor que tenga un protagonismo muy particular, pero perfumada. Pero sí, el apellido tiene como esto también de la cultura francesa y del sur de Bélgica, así que está siempre ahí presente. Y hay otro tema que me llamó la atención que vos lo mencionaras en el seminario, que es lo que hacía tu papá, ¿no? ¿Te acordás que dijiste que yo te pregunté por el chat que tu papá vendía, bueno, trabajaba en una Sí, sí, empresa que vendía glifosato? Y sí. hoy a la mañana, mientras yo no preparo las entrevistas porque quiero que realmente sea lo más natural posible. Sí pienso cuál es la apertura, ¿no? Cómo quiero presentar al otro. Y me metí en Wikipedia, no me metí en Wikipedia, puse en Google glifosato. Entonces de ahí salté a Wikipedia, que por supuesto las grandes productoras y laboratorios como Monsanto, ellos están a favor y no sé qué, la OMS que dice que realmente no es tan nocivo.
Y por el otro lado, sabemos qué implica el glifosato, las madres del glifosato, las grandes Greenpeace, todos que hablan de este terrible herbicida, ¿no? Que de nuevo es cómo miramos, dónde nos paramos, qué leemos, a qué investigación le creemos. Y vos, entonces me pregunto si eso en algún momento te hizo ruido, ¿no? Sí, fue... Mi viejo es un tipo muy referente para mí, eh, porque por un lado en casa había libros de botánica, porque él cuando estudiaba en la época de él en Buenos Aires tenían un año de botánica, lo cual me parece que es maravilloso que en la secundaria te expliquen botánica. Entonces mi hijo tenía como una base de los botánicos argentinos y los conocía a todos. Y además vinculado al río conocía también a los botánicos que estudiaban en los bordes del río. Entonces había como un amor a la naturaleza. Pero en contrapunto a eso, el tipo era ingeniero químico, era gerente de una empresa que producía, después del 2000 sobre todo, glifosato, era la competencia directa nacional de Monsanto. Y la verdad que sí, ahí entramos en un choque y discusiones sin fin, ¿no? En los almuerzos del domingo era la mirada productiva, ¿no? Eficiente de cuánto alimento produce el glifosato para cuánta gente del mundo, y nosotros tratando de inventar un argumento más o menos sólido adolescente que le diga, che, boludo, pará, aflojá con el veneno, pensemos, usemos la bocha para pensar otros modelos que produzcan lo mismo o mejor. Eh, Pero no fue una batalla personal contra él, ni a palos. Me parece que él nunca supo, un día me confesó de que nunca supo por qué estudió ingeniería química. Y sin embargo el tipo era medalla de oro de la Facultad de Ingeniería. Entonces tenía como ese paradigma interno que es que no sabía bien por qué hacía eso, pero lo hacía perfecto. Con el tiempo, viste, uno después termina perdonando y bueno, entiende el contexto y la distancia desde otro lugar. Pero lo que sí me parece como súper importante es que si recién hablábamos de las batallas de la naturaleza en la ciudad, las conquistas, ¿no? Cómo se da la lucha en la ciudad, que es una lucha territorial también, cómo se da esa discusión a macroescala, que es la otra escala que nos interesa a veces pensar, ¿no? Como el campo. ¿Cómo es la matriz del campo? Nosotros estudiamos con ingenieros agrónomos en la Facu, la mitad de nuestros profesores eran entre ecólogos, botánicos e ingenieros agrónomos, y tenían una mirada de la productividad del suelo y de los ecosistemas muy particular. Y cuando uno empieza a estudiar, ¿viste? Y la historia de la fragmentación del campo, que en realidad el campo no es que es un campo genérico, el campo es un ecosistema que un día se hizo jardín, por así decirlo. Se alambró, que fue la antropización más agresiva que tuvo el ecosistema, el alambrado, la propiedad privada. Y lo segundo fue cómo el campo nuestro argentino, además de ser un campo de campos de lotes muy grandes, cómo después se fue desarrollando en el tiempo. El glifosato aparece, es un exfoliante químico, sintético. Un exfoliante significa de que esto fue desarrollado para la guerra de Vietnam por Estados Unidos, para exfoliar bosques en Vietnam y poder descubrir dónde estaban los soldados escondidos en el monte o en la selva. Entonces hay unas fotos divinas que si las quieren googlear de unos aviones rociadores que van por la selva en esa época, y lo que hacían era un ecocidio prácticamente. Después de que sucede esto en Vietnam, un tiempo después, en simultáneo, empiezan a aparecer las primeras pruebas de glifosato en el campo argentino. Y lo que hace el glifosato, digo que esto nosotros no la vemos porque es un cuento, pero la consecuencia es tremenda, digo, y siempre de vuelta, ¿no? Como pasa el desarrollo de la ciudad, pasa el desarrollo del territorio argentino, que no pasa ni en Uruguay ni en Europa esto. Tiene que ver con cómo antropizamos todo el ecosistema con tal de sacar una plusvalía, ¿no? O sea, como hay una ambición tremenda. Y cómo hoy aparecen otros modelos, de vuelta, 2.0, más futuristas, cuando los millennials se van al campo y son los nuevos farmers, estos nuevos migrantes que van ahí, los pibes empiezan a producir orgánico y con alto rendimiento, y digo, ahí hay toda una aventura que está apareciendo que es maravillosa, la vuelta a repensar el campo, ¿no? Un campo, de vuelta, en un nuevo equilibrio, con biodiversidad, con corredores biológicos, con otro tipo quizás de fertilizantes, cambiando el esquema del negocio, hay que pensar un poco más, invertir en inteligencia, por eso hay que investigar, pero es hermoso ese camino, creo que repensar la alimentación
con la biodiversidad, con los bichos, con los animales, con los mamíferos, con toda la ecología del sistema, me parece que es un plan futuro precioso. No sé, yo no sé si viste este documental en Netflix, que creo que se llama Kiss the Soil o Kiss the Earth, que es súper interesante porque habla se llama Regenerative Farming, ¿no? Es un documental que yo se lo recomiendo, es muy bueno y habla de cómo recuperar la naturaleza, y lo que creo es que puede funcionar, ya se están utilizando bastante en Estados Unidos. Simplemente me dio alegría porque me pareció que era factible por este tema de la plusvalía, los tipos utilizando tipo de producción iban a producir mucho más alimentos que lo que están haciendo ahora con todos los pesticidas, estos fertilizantes. Dije, mira, qué bien. Fue una de esas cosas que vi en la pandemia que dije, no sé, me parece que hay algo, hay varias puntas, ¿no? Y el otro día hablábamos con Fabiana, en la primera entrevista, Fabiana Fondevila, que para ir cerrando, y me parece que quizás vos comulgás, que es un laburo de hormiga, es un laburo personal muy fuerte, y después viene y laburar en el derrame también, ¿no? Esta cosa de cómo no comprar el discurso oficial, hegemónico, que es como una única manera de vivir, una única manera de estar en esta tierra, ¿no? Me parece que lo que nos está convocando, por lo menos a mí, y me imagino que a vos, es esta búsqueda interior y, viste, replantearse y ver cuál es la misión, pero no desde un lugar omnipotente, sino todo lo contrario. Y celebro el activismo de ustedes. Realmente alguien preguntaba del terreno baldío, pero lo que yo entendí del terreno baldío, que es la base de un proyecto que va a venir, ¿no? Claro, el baldío No es... no son squatters ustedes. No, es un terreno propio, digo, que lo hemos adquirido en un grupo, en los comuneros, como nos llamamos, y estamos operando hace 4 meses cultivando ese jardín. Tiene una ubicación, sí, se está poniendo lindo ahora el baldío. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias a todos y todas que están ahí. Los vamos a subir, después va a quedar subido y bueno, gracias. Gracias, Marian. Me llevo preguntas, que es lo más lindo que decías recién, me parece, ¿no? Como poder preguntarnos, ¿viste? Y que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Preguntarse algunas cosas, tener momentos de intimidad y de búsqueda, me parece que en estos momentos es clave, ¿no? Preguntarse un cachito, tomarse ese tiempo. Así que nada, gracias. Bueno, gracias a vos, Nacho. Y gracias a Chau, que todos andes y muy todas bien. por estar ahí. Gracias.